¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo hallar las raíces de una función utilizando el método de Newton-Raphson. El problema que tenemos aquí es, supongamos que tengo una función f de x con primera derivada conocida. Por ejemplo, f de x puede ser este polinomio y la derivada se puede sacar con métodos normales de cálculo. La pregunta es, ¿qué valores de f de x mi función es 0? Entonces, por ejemplo, podemos arrancar analizando cómo es mi función. Entonces, para eso, primero vamos a definir la función. Entonces vamos a llamarla definir function. Y va a tener un valor en x, mi variable dependiente va a ser x. Entonces vamos a pedirle que nos regrese x a la 3 menos 4x al cuadrado menos 4x más 16, que es la función que tenemos. Vale, aquí me hizo falta. Vale. Listo. Y ahora definamos también la derivada. Vamos a llamarle df por derivada. Entonces la derivada de este polinomio es 3, regreso a la derivada, ¿no? 3x al cuadrado menos 2 por 4, 8 x solo menos 4. ¿Vale? ¿Todo bien? Hasta ahí. Y lo que vamos a ver es, vamos a hacer un algoritmo que va a iterar. Y ahora les voy a explicar cómo es la iteración, pero va a detenerse cuando mi función error sea lo suficientemente cercana a 0. Entonces acá vamos a ver, el error me va a regresar la distancia entre mi valor y 0. En este caso mi valor va a ser f de x. Entonces vamos a colocarle f, ¿no? Vamos a regresar entonces el valor absoluto de f menos 0, ¿no? Pues digamos es la distancia entre f y 0, pero pues es equivalente a regresar el valor absoluto de f. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, func de 3 sería, ahí está, menos 5. Func de 2 es 0, y ya encontramos aquí una raíz, pero bueno, la idea es encontrarlo numéricamente. Func de 6 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, podemos pintar la función a ver cómo nos queda. Entonces, por ejemplo, si yo defino x como un arrange digamos de menos 5 a 5 con intervalos, pasos de 0.1. Bueno, acá vamos a hacer falta importar un pi como np, ¿vale? Y podemos también falta esto, podemos aquí graficar plt.plot x y f de x. Exactamente, acá tenemos un error técnico. Acá se llama funct. Vale. Listo, aquí está la función. Y vemos que
podemos ver que tenemos tres raíces, una más o menos en -2, otra aproximadamente en 2 y otra aproximadamente en 4. Entonces queremos encontrar la raíz de esta forma. Entonces, ¿cómo la encontramos numéricamente? Entonces supongamos que tengo mi función nuevamente que tiene, digamos, una raíz en este punto. Vamos a llamarlo x rayita, y lo que yo quiero es arrancar desde un punto no exactamente en ese raíz, sino un punto cercano a esa raíz. Por ejemplo, vamos a llamar ese punto x0. Entonces este punto x0 tiene, tiene aquí el valor f de x0, que es el valor de la función en ese punto. Entonces lo que quiere hacer el método de Newton es calcular la derivada en ese punto, que está dada por f' de x o de f de x, y evaluada en x0. Entonces, ¿qué nos da la derivada? La derivada nos da la recta tangente a ese punto. Si yo evalúo la recta tangente, la pendiente y la recta tangente a ese punto. Entonces, la recta tangente a ese punto puede ser, por ejemplo, esta. Y si yo extrapolo esa recta hasta donde se intersecta con el eje X, este es el eje X, este es el eje Y, tengo un nuevo valor, vamos a llamarlo x1, cuya función nuevamente es f de x1 y así sucesivamente. Entonces en f de x1 puedo nuevamente calcular la derivada. Por ejemplo, esta no está tan bien comportada, vamos a suponer que esta es así, la función es así. Vamos aquí a borrar esto, pero pues la idea es similar. Cuando tengo estos puntos cuando x1 está muy cerca de un punto de inflexión, el método tiene problemas. Entonces, en este caso no estamos cerca de un punto de inflexión, por ejemplo. Y nuevamente calculo la recta tangente, pues supongamos que es esta. Supongamos que es esta. ¿Vale? Nuevamente, entonces aquí tenemos el siguiente punto, ¿no? En este caso sería aquí, sería x2, donde digamos la función está por aquí, y la recta tangente sería esta, que nuevamente haciendo la extrapolación me da el siguiente punto, que sería por aquí, x3. Y sucesivamente, cuando vemos que la diferencia entre f de xn y 0 es suficientemente pequeña, podemos detener la iteración y al final vamos a encontrar una raíz. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a definir entonces mi método. Entonces, def, vamos a colocarle Newton. Bueno, vamos a hacerlo aquí directamente. Entonces, vamos a arrancar entonces con mi parámetro error igual a, vamos a arrancar con el valor de x. Vamos a arrancarlo, por ejemplo, vamos a encontrar esta raíz. Vamos a arrancarlo por aquí en 6. ¿Vale? Entonces, vamos a tener un while, siempre que el error sea más grande que 0, entonces while error, voy a llamarle esto porque tanto el error ya está definido en otro lado. While error de funct de x0
sea mayor a, entonces vamos a colocarle un límite de 10 a la menos 6, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? Si esto es mayor a esto, entonces vamos a hacer la iteración. Entonces vamos acá a definir la iteración. Entonces def iter de x. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a tomar un valor, mi valor de x inicial, y me va a regresar el valor en el cual, o el segundo valor de, digamos, arranco aquí en x0, me va a retornar x1. O sea, el valor donde la recta tangente se corta con el eje S, en el eje x, ¿vale? Entonces, creo que iter ya existe, entonces vamos a llamarlo iter. Iteraciones. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues hay que hacer las cuentas, ¿no? Entonces, la recta tangente, ¿qué ecuación tiene? Entonces, la recta tangente tiene función, por ejemplo, en general, y menos f de x0, porque digamos ese es un punto que tiene. Vamos a escribirlo aquí, perdón, aquí. Entonces, y menos f de x0 es igual a la pendiente, en este caso f' de x0 por x, digamos que es en general cualquier x, menos x0, porque ya sabemos que mi recta pasa por el punto x0, pasa por el punto x0, f de x0. ¿Vale? Entonces, si yo quiero encontrar el nuevo x1 para el cual y es igual a 0, entonces tenemos que igualar esto a y igual a 0 y despejar aquí x1. ¿Vale? Entonces, vamos aquí a olvidarnos de esto un poco y resolvemos esto pues fácilmente. Entonces, acá vamos a suponer cuando este y es igual a 0, entonces 0, fx0 ya lo conozco y f'0 también la conozco, ¿no? f'x0, y tendríamos que resolver esto despejando. Entonces paso este acá a dividir, esto me quedaría f menos f de x0 entre f' de x0 más x0 es igual a x. ¿Vale? Entonces ya tengo, por ejemplo, para el primer caso esto puede ser x1, ¿vale? Entonces esto me quedaría x0 menos esta cosa, menos f' de 0 entre menos f de 0 entre f' de 0. Entonces en mi iteración vamos a colocar return x menos f', o sea este, evaluado en x, ¿verdad? Entonces la fórmula es f de x0 entre f' de 0. Entonces sería f de x0 entre f' de 0. Ese va a ser nuestro. Entonces, por ejemplo, iteración de 6 sería 4.8. O sea, arrancamos de 6 y nos movemos a 4.8, luego podemos volver a iterar 4.2, iteramos nuevamente con el nuevo valor, ¿no? 4.3, entonces la verdad es que nos estamos acercando cada vez a 4, ¿no? Entonces x, mientras el error sea menor, entonces x0 es igual a iteración de x0. Y vamos entonces ahora
a mostrar x0. Entonces acá nos dio la primera raíz, ¿vale? Entonces, para encontrar las siguientes raíces hay que buscar otros puntos acá. Por ejemplo, la siguiente raíz es 2. Entonces vamos a arrancar en 3, vamos a arrancar en 2.5 y observamos qué pasa. 1.92 es prácticamente 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces ahora, ¿qué pasa si arrancamos un poquito más allá de 3, digamos 3.5? Me va a mandar a la raíz más cercana, que en este caso es 4, ¿vale? Entonces, ¿por qué les contaba aquí que este problema tiene problemas en los puntos donde la derivada es 0? Por ejemplo, en 3 la derivada es 0. No, pues no tenemos la forma de encontrar una recta cuando la pendiente tangente sea 0. Pues esta fórmula aquí dividido entre 0, entonces tiene problemas, ¿no? Cuando la derivada es 0. Entonces es que no vamos a arrancar, por ejemplo, en 3, porque debo poner error. Entonces miramos qué pasa si arranco en 3. Da menos 2. Son robusto entonces en este caso. Y bueno. Y si arranco entonces cercano a menos 2, por ejemplo, menos 4. Pues como es ese brinco. Vale, menos 2. Bueno, aquí parece que no es exactamente la derivada. Bueno. Listo, entonces esta es la forma entonces de encontrar raíces utilizando el método de